Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Un punto de vista cristiano bíblico el día de hoy. Hoy es el martes 21 de octubre del año 2020 y me dirijo a todos los hispanos parlantes ubicados a lo largo y ancho de la Unión Americana, pero ahora yo lo hago desde el exilio. Quisiera compartir algo con cada uno de ustedes, un corto devocional. Muchas personas a veces cuando platico con ciertas personas me dicen, no, a veces me siento solo, estoy solo. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente se siente sola? ¿Por qué se siente solos? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, a veces es porque no queremos socializar con las demás personas. De hecho, en tiempos de pandemia actualmente no estamos socializando. Quieren que no nos juntemos con más personas, que no tengamos aglomeraciones de personas en ciertos lugares. O sea, de hecho, a ese punto han llegado las autoridades y es por eso que muchas personas están sintiéndose solas actualmente. Escuchaba un reportaje el otro día en donde dicen que esto de la pandemia ha llevado a más personas para que estén yendo a visitar los doctores. Viene la soledad, a muchas personas se le han desarrollado ciertos problemas de salud, con lo cual están tratando. Y déjeme decirle algo, la soledad es algo que prácticamente si nosotros no trabajamos con eso, nos lleva al fracaso, nos puede llevar al fracaso. La persona que conoce del Señor Jesucristo es completamente diferente. Sabe que tiene a un Dios que nunca estamos solos porque su palabra lo sigue prometiendo. Y cuando nosotros leemos las porciones que están en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de todos aquellos grandes escritores bíblicos que vivieron en el pasado. Ellos, como cualquiera de nosotros, también estuvieron solos. Fueron hombres y mujeres de carne y hueso, tenían los mismos problemas que nosotros. Entonces, déjeme decirle algo. La palabra, yo en cierta ocasión les hablaba del Evangelio según San Juan. Es un libro tan excelente, tan bonito cuando nosotros lo leemos. Fíjese, tanta es la facilidad para cualquier lector de la palabra del Señor que el libro de Juan tiene capítulos bien entendibles, palabras con solamente 2 o 3 sílabas. Entonces los podemos acomodar a ese libro fácilmente. Alguien diría fácil y con la zurda. O sea, es un libro que está especialmente para todo aquel principiante bíblico. O sea, toda aquella persona que cuando lee ciertos libros de la palabra del Señor se le hacen a veces complicados, enredosos. No, no, la palabra de Dios no es así. Empiece con el libro según San Juan. Hace muchos años un hermano en la iglesia me dijo, ¿sabes qué, hermano Willy Sánchez? Lee el libro de Juan, léelo cuando tengas oportunidad. Y de hecho yo lo he leído, lo escucho, ahora hay tantas formas para poder escuchar de la palabra del Señor. Podemos escuchar audiolibros si no tiene tiempo usted para leer, pero pues todos tenemos tiempo, 10, 15 minutos. Entonces, cuando usted lee la palabra del Señor, no se va a sentir solo. ¿Sabe por qué no se va a sentir solo? Porque hay un poder sobrenatural sobre usted, o sea, es el Señor Jesucristo, Dios, o sea, es algo que nosotros como seres humanos las fuerzas no nos dan, pero cuando buscamos la sabiduría de lo alto al Señor Jesucristo, Él sí tiene fuerzas para animarnos a cada uno de nosotros. Entonces, oye, le voy a leer algo aquí, dice, nunca solos, o sea, nunca vamos a estar solos. Dice, cuando los sentimientos de soledad le agobian, hay algo que usted puede hacer de inmediato para superar esos sentimientos, alejar su enfoque de lo que no tiene y ponerlo en lo que sí posee, que tiene usted a Dios mismo. Fíjese, o sea, aleje los sentimientos de aquello que no tiene y póngalo sus sentimientos en lo que sí tiene,
que es al Señor Jesucristo, a Dios. Entonces la palabra de Dios tiene muchos textos, ¿sí? Y que nos hablan de que nosotros no estamos solos, siempre está el Señor con nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando leemos la historia de Sansón, por ejemplo, este hombre, la palabra dice, el espíritu se alejó de él. Pero fíjese, allí nos está dando a entender que ya el espíritu estaba con Sansón, pero por la misma desobediencia de Sansón, entonces vino la rebeldía, le llegó la soledad, entonces se alejó. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar enchufados con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es tratando de buscar siempre de su palabra, leyendo de su palabra. Fíjese, hay textos en la Biblia de los cuales siempre nosotros tenemos que aprender algo. Y cuando los leamos, meditemos bien en ellos, saquemos las conclusiones. ¿Qué nos está enseñando el texto? ¿De qué nos está hablando? Yo me pongo a pensar, el evangelista Juan, no le voy a hablar de toda la biografía de este hombre, pero este hombre llegó muy joven a Cristo. De hecho, la Biblia dice que fue el último de los discípulos que murió, y murió de muerte natural, a pesar de que él, por causa del evangelio, lo llevaron a una isla llamada Patmos. Entonces estuvo preso, donde permaneció allí aproximadamente 2-3 años, con la intención de que él muriera. Era una isla donde no había vegetación. Las personas que conocen aquella isla se dan cuenta que es un lugar inhóspito. Inhóspito, no hay vegetación, o sea, todo lo llevaron con la intención de que él muriera allí. Pero él se atrevió a escribir libros, textos de la palabra, de los cuales nosotros podemos aprender, porque él ya era un hombre grande cuando estuvo en aquella isla. Pero de hecho Dios siempre puso a hombres para que lo cuidaran o lo liberaran. Entonces él escribió, por ejemplo, en el libro según San Juan, capítulo 15, verso 9, está un pasaje que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjese, permanecer en mi amor. O sea, en el amor del Señor Jesucristo siempre está con cada uno de nosotros. Siempre. Y si lo dijo el apóstol Juan, o sea, tenemos que meditar en esas palabras que el apóstol escribió. Entonces son textos de los cuales nosotros tenemos que meditar en ellos, pensar en ellos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, o sea, en el amor del Señor. Fíjese, o algo aquí que viene aquí dice, usted nunca estará solo. Una vez que haya confiado en Jesús como su Salvador, su Espíritu Santo pasa a morar en usted permanentemente cuando lo recibe como garantía de su salvación. Ahora está conectado con Jesús de tal como una rama es parte de una vid, y su poder divino, dice, le da todo lo que necesita para vivir. Imagínense, una rama está conectada a la vid, ¿sí? Entonces, de ahí vienen a las raíces, y de igual manera nosotros, si estamos conectados con Dios, vamos a tener pues vida, no vamos a estar solos, porque Dios siempre está con nosotros. Otro pasaje que lo quiero llevar, por ejemplo, cuando vemos al libro de los Salmos, fíjese, en el Salmo 20, se me dice que es el Salmo 27. Salmo 27, verso 10, lo que dice. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fíjese, hoy en día nosotros nos damos cuenta cuántos padres dejan a sus hijos, cuántas madres dejan a sus hijos. Pero muchas personas de esas, yo he conocido personas que fueron abandonados por su padre y por su madre. Hoy vinieron a Cristo, se hicieron grandes misioneros, grandes predicadores, se abrieron paso en esta sociedad y se abrieron paso para bien. Entonces, y fueron solos, o sea, no fueron huérfanos, porque sus padres, huérfano es aquel que el padre muere, ¿no? Cuando el padre y la madre pues mueren. Pero en este caso han habido personas
que los padres los dejaron. Entonces el salmista, aquí lo que está escribiendo, el Salmo 27, verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjese, con todo Jehová me recogerá. Él es el que nos recoge y nos guarda en el hueco de su mano. O sea, el Señor Jesucristo, a pesar de los problemas que vengan, de las situaciones que llegan, son situaciones a veces ajenas a nuestra voluntad. Hay otro pasaje que está en Isaías 49. Vamos a ver Isaías 49, verso 15, a ver lo que nos dice. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Oiga bien, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjese, hasta aquí está respaldando a lo que nos está diciendo el Salmo 27, verso 10. O sea, a pesar de que las mujeres se olviden de la criatura, porque hay mujeres, que hay madres que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando una mujer no quiere cargar con una criatura, después de que tuvo los amoríos, salió embarazada, no cargó con aquella criatura, lo puede ir a dejar a una estación de bomberos, a un hospital o a una iglesia. Entonces, allí van a cuidar de aquella criatura, porque muchas madres han dejado a sus hijos. Entonces, aquí dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, Dios nunca nos va a olvidar. El Señor siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que seguir caminando, buscando siempre del rostro del Señor. Entonces la misma Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme, dice, en tanto que está cercano. Entonces Dios está cerca y nosotros no estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Algo que viene aquí dice, Dios mora en usted y usted debe permanecer en Él. Ambos comparten la relación personal más profunda posible, una intimidad espiritual eterna. Sin embargo, sepa que la profundidad de su intimidad con el Señor en gran medida depende de usted. Fíjese, depende de usted. O sea, la persona se va a sentir solo porque no está conectada a la vid. Y la vid es Cristo en este caso. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros. Si nos queremos sentir solos, tristes, achicopalados, dicen unas personas, o sea, es porque así usted lo quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros hacemos caso omiso a lo que la palabra del Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras. El ejemplo muy claro que le pongo es el ejemplo de Sansón. La rebeldía, las mujeres desviaron su mentalidad de que él estuviera conectado con el Señor. Otro pasaje que está allí en Isaías, vamos a ver Isaías 41. Isaías 41, verso 10. Dice, no temas, no temas, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerces, que te esfuerzó, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese, con la diestra de mi justicia. Entonces sabemos que el Señor pues es justo, Él es nuestro sustentador y que a pesar de los problemas nunca vamos a estar solos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Y si el Señor lo ha prometido, la palabra dice que Dios no puede mentir. Dice que no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, ni se arrepiente tampoco. Entonces, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros.
¿sí? Como poderoso gigante, dice un pasaje en la palabra del Señor. Entonces son textos que nosotros podemos meditar en ellos. Dice, así que acuda a Dios, oiga bien, y dígale, dice, Padre, te necesito, solo tú puedes llenar mi corazón. Fíjese, así es que acuda a Dios y dígale, Padre, solo tú puedes llenar mi corazón. Al hacerlo, usted lo invita a que le revele su presencia y expresa su fe en que Él ciertamente acaba con su soledad. O sea, el Señor acaba con esa soledad que nosotros podamos llegar a tener. Ahora, un hijo de Cristo, un hijo de Dios, no debe de pasar solo por esa soledad. Tenemos a un Dios que es siempre nuestro ayudador. Y fíjese, como dice aquí, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese, con la diestra de mi justicia. Es porque Dios es justo y el Señor siempre tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Solamente está en que nosotros nos motivemos, ¿sí? Nos animemos y sigamos buscando siempre del Señor. Para ir cerrando ya nuestro corto devocional, porque yo a veces digo, de la palabra de Dios siempre hay puntos bien importantes que nosotros tenemos que aprender y conocer. Y fíjese, es necesario que nosotros los expliquemos. Como hombres conocedores de la palabra del Señor, en estos tiempos tan difíciles, vivimos una pandemia. Estamos viviendo una pandemia en donde carecemos a veces de estar reunidos en la iglesia, ¿sí? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice en Hebreos, pero hoy hemos dejado de ir a las iglesias porque las autoridades de cierta forma han puesto muchos protocolos en los cuales tenemos que cumplir, y como hijos de Dios, como habitantes de aquí, de este lugar, tenemos que seguir obedecer a las autoridades, dice el apóstol Pablo, porque son puestas por Dios. Entonces tenemos que obedecer a esas grandes autoridades, ¿ya? Siempre y cuando sea recomendable obedecer, ¿verdad? Entonces hay cosas que no tenemos que obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita podemos todavía hablar y estamos en un lugar donde todavía se proclama la palabra del Señor y todavía no nos van a llevar presos por querer decir algo relacionado a las Sagradas Escrituras. Entonces, que sigamos adelante, no estamos solos, Dios está en control de todo, pero tenemos que orar. El pueblo de Dios tiene que orar. ¿Orar para qué? Las leyes se sigan respetando, sigan dándole oportunidad a los evangelios, a los predicadores, para que puedan compartir la palabra del Señor y decir las grandes verdades que están en la Biblia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios tiene que permanecer orando, estando de rodillas, porque ¿sabe qué? Orar los unos por los otros. Entonces tenemos que orar aún hasta por nuestras autoridades. Nosotros no estamos solos. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Cuando leemos la historia de Josué, por ejemplo, cuando vemos en el Deuteronomio, se hablaba de que ya Moisés iba a dejar esta tierra. Entonces Dios estaba preparando a aquel hombre llamado Josué para que él fuera el general, un hombre, un caudillo. O sea, estuvo estudiando todo lo de cómo actuaba, cómo reaccionaba Moisés en este caso. Entonces, él fue su mentor. Cada uno de nosotros tiene un mentor, ¿verdad? Cada uno de nosotros, donde quiera que esté, tiene un mentor. O sea, tenemos que aprender de algo. En este caso, nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo, de la palabra del Señor. De hecho, vamos a tener grandes mentores, ya pueden ser grandes varones, maestros, pastores, evangelistas,
Entonces, donde quiera que le compartan las Sagradas Escrituras, le van a compartir pasajes muy importantes de los cuales usted tiene que aprender y a reconocer que nosotros nunca estamos solos. Dios siempre va con nosotros. Mire, ahí en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice, no temas ni te intimides. Oiga bien, no temas ni te intimides. ¿Qué es intimides? O sea, no ser temeroso, no temer a lo que nos pueda decir o hacer el hombre. Entonces nosotros estamos fundados en el Señor Jesucristo. Solamente hemos compartido algunos cuantos textos bíblicos, 4 o 5 textos. Lo hemos hecho de la manera más breve posible. Si nos detuviéramos a analizar cada uno de estos pasajes, el tiempo se nos va. Pero yo no quiero que usted se duerma escuchando al hermano Willy Sánchez, pero sí déjeme decirle que Cristo le ama. Y recuerde, tenemos que saber y conocer de que con Cristo no estamos solos, Él siempre va con nosotros. Entonces este es un corto devocional del cual usted y yo podemos seguir aprendiendo. Vamos a hacer una corta oración ya para finalizar nuestro tema. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos sigas ayudando, que nosotros no nos sintamos solos, que a pesar de ciertas dificultades ajenas a nuestra voluntad que a veces llegan a nuestra vida, confiamos en ti, Señor. Sabemos que contigo nosotros, Señor, tú le das las grandes guerras a tus mejores guerreros, Señor. Entonces sabemos que tenemos que salir adelante confiando, Padre, que tu mano poderosa siempre nos va a estar animando y dando la victoria, Señor. Saber que las cosas se ponen difíciles, pero, Señor, tú eres más grande que cualquier situación, Señor. Confiamos en ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amigos, amigas, donde quiera que usted se encuentre, reciba un saludo de parte de el hermano Willy Sánchez. Y si usted vive en Nacogdoches, Texas, déjeme decirle que el 1 de noviembre, domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, puede llegar a las 9:45 de la mañana, va a estar abierto ya el templo. Así de que nos va a dar mucho gusto verle si vive en Nacogdoches, si vive en Lufkin Center, Mar Enterprise Alto y quisiera visitarnos algún día. Ya le hemos dicho que estamos ubicados en 1917 South Fredonia y que el código postal es el 75964 para que usted pueda poner su GPS. Nos va a dar mucho gusto verle. Recuerde, como siempre se le ha dicho, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao.